El ingeniero Aurelio Tovar Solano nos presentará su conferencia denominada Anamorfosis de la proyección cartográfica. Es ingeniero topográfico, especialista en diseño de vías, tránsito y transporte y magíster en ingeniería civil con énfasis en recursos hidráulicos. Es ingeniero consultor y contratista con 28 años de experiencia en estudios topográficos y diseños. Asesor técnico en diferentes entidades del sector público y privado en temas de hidráulica fluvial, acueductos, alcantarillado, regadíos, topografía, diseño de vías, urbanismo. Y sin más preámbulo, démosle entonces la bienvenida a nuestro conferencista. Buenas tardes, gracias por estar acá en el Congreso Nacional de Ingeniería. Sin más preámbulos, vamos a empezar. ¿Esto cómo se? ¿Con esto avanza? Muchas gracias. Bueno, sí. Resulta que muchas de las conferencias que tratamos en la Comisión de Geomática surgen de las necesidades y al mismo tiempo de los proyectos y cositas que trabajamos en la Comisión de Geomática, y muchas veces resultan este tipo de cosas. Entonces muchos de los colegas me decían: oiga, ¿qué es esa vaina de la anamorfosis? Eso suena como a una pastilla, bueno, no sé cómo es la cosa, pero de eso se trata esta conferencia. Vamos a ver. Entonces es necesario hacer una explicación. Lo voy a hacer muy sintético y voy a tratar de expresarme lo mejor que pueda. Para eso tenemos que saber varias cositas. La primera, la cartografía. Oiga, la ciencia que se encarga del estudio y la elaboración de los mapas para poder representar grandes extensiones de terreno o su totalidad, buscando una relación matemática en donde las deformaciones, ¿sí?, sean reconocibles. Esto apunta a un viejo adagio que usan las mamás muchas veces: las proyecciones son un mal necesario. Ya van a ver por qué. La representación de la superficie terrestre sobre una superficie plana sin que hayan deformaciones es imposible. En cartografía este problema se resuelve mediante las proyecciones cartográficas, ¿cierto? Así, una proyección cartográfica es una correspondencia biunívoca entre los puntos de una superficie y son llevados y transformados en un plano de referencia o un plano de proyección. Bueno, mire, aquí se ve realmente cómo es la Tierra. La Tierra tiene la forma de un geoide, la Tierra como tal, donde tenemos la topografía, la superficie. Es como un maracuyá arrugado, más o menos, ¿cierto? Pero mire el problema, tenemos que expresarla en un cuerpo geométrico, digamos, regular. A eso lo denominamos elipsoide o elipsoide en revolución. Yo no puedo representar, no hay ni modelo matemático ni nada de eso que me represente realmente la forma de la Tierra. Entonces lo llevo a un elipsoide, ¿sí?, o una esfera achatada, ¿cierto? Pero para pasar de la esfera achatada allá al plano, ahí empiezan las cosas, ahí empiezan los problemitas. ¿Y qué es la proyección cartográfica? Son técnicas las cuales relacionan una superficie con otra, fácilmente desarrollable en un plano, pero no siempre en un plano. Ya vamos a ver por qué. Las proyecciones cartográficas introducen deformaciones, pero deben ser manejadas y reconocibles. Y dependiendo del tipo de atributo que se conserva al realizar la correspondencia entre una y otra superficie, hay varios tipos. Aquí en Colombia usamos dos de ellas. La cónica la sacamos del paseo porque la cónica la usamos en países septentrionales o extremadamente meridionales, o sea, los que están arriba, Rusia, Canadá o abajo. Pero en este paseo sí trabajamos la proyección cilíndrica y la proyección azimutal. Esto sí que es importante. Características de las proyecciones cartográficas. Debe haber un sistema de proyección. Ese sistema de proyección tiene unos parámetros específicos.
tiene obviamente que tener un área de extensión, porque yo no voy a cartografiar toda la Tierra. Dependiendo mi necesidad, yo debo ponerle ese limitante, que es el área y para qué la voy a usar. El origen o el vértice de proyección es donde tengo el contacto, digamos, del esferoide o del elipsoide con la superficie que voy a cartografiar. El meridiano central, el paralelo central y el sistema conceptual de proyección. Por aquí digamos que les quiero contar el proceso metodológico para, digamos, plantear una proyección cartográfica. Determinación de las coordenadas. Oiga, los conferencistas anteriores han recalcado una cosa muy importante que es la georreferenciación. Y para allá va la conferencia, para abajo, porque esta conferencia tiene varios tintes y varios mensajes que quiero que de pronto los quiero compartir y ojalá ustedes lo comprendan. Determinación de las coordenadas, reducción de la escala, el factor de escala, la determinación de la superficie de proyección, la determinación de la posición y la orientación en la superficie de proyección, la determinación de los vértices y las tangencias. No le pare bolas a eso, si no entendió, tranquilo, no hay problema. Listo. Ahora sí, ¿qué es la anamorfosis? Cualquiera que sea el sistema de proyección elegido para representar un plano, o una parte o la totalidad, lo que usted quiere, ¿cierto? La figura de dicha superficie aparecerá deformada. Estas deformaciones se llaman anamorfosis. Mire, y el muñequito lo explica bien clarito, mire. Como cuando usted amasa allá el área palpable, bueno, lo que vaya a hacer, el hojaldre, ¿cierto? Mire lo que pasa. Se deforma, ¿cierto? Eso mismo pasa cuando paso de una proyección cartográfica a otra. Bueno, son deformaciones que aparecen a representar ese cuerpo geométrico llamado elipsoide sobre un mapa. No hay forma de llevar una forma de referencia a un plano sin deformar. Hay varios tipos de anamorfosis. Oiga, y estos tres ítems, estos tres chulitos, los tomé de un documento de la Universidad Politécnica de Valencia. Hay anamorfosis lineal, superficial y angular. Pero para llevar el concepto más claro de la anamorfosis, la anamorfosis no solamente es la deformación, sino es una relación de deformaciones en donde yo comparo de dónde estoy y para dónde voy. Eso es todo. No me voy a extender en esa explicación. Bueno, el tema de los antecedentes cartográficos, pues bueno, más de uno ya lo sabe, ¿no? Que los griegos, que Aristóteles, que sí, que él demostró, pero que después en la Edad Media hubo como un retroceso y entonces Ptolomeo dijo no, que es que eso era plano y después empezamos otra vez como a bailar el bar, ¿cierto? Oiga, sí, para allá y para acá. Pero finalmente, digamos, con la tecnología del siglo XX y siglo XXI, el tema de los, digamos, de los satélites, ¿sí? Nos llevó a estudiar una ciencia que se llama geodesia. Y la geodesia es como la ciencia que me determina matemáticamente cómo es la Tierra. Eso es la geodesia. Entonces, ojo con esta premisa. Se da por hecho que el mapa es una representación a escala de la realidad y que a través de él es posible conocer cualquier información. Dudosa la cosa. Será necesario que todo lector de mapas tuviera unos mínimos conocimientos de las proyecciones. Oiga, y nosotros como ingenieros siempre vamos a usar información, ya sea cartográfica, ya sea topográfica, topométrica, etcétera, etcétera. Pero para allá va la cosa. Entonces, no todas las proyecciones obtenidas son válidas para cualquier uso. Cada cosa tiene su uso. Como dice un amigo, cada pollito en su cajita. Usted debe saber como ingeniero las limitantes, las precisiones, cómo va a usar eso, etcétera, etcétera. Aquí hay un ejemplo. Esta es la proyección de Mercator, es una proyección conforme, transversa, ¿cierto? Es cuando yo como que cojo ese esferoide y lo estiro y lo vuelvo un cilindro, ¿sí? Pero eso tiene deformaciones. Donde menos tengo deformaciones es en el ecuador o donde tengo la línea o el punto de proyección. Pero cuando me empiezo a alejar de allá, ya sea para arriba o para abajo, ¿cierto? Entonces empiezan las deformaciones. A la derecha, mire, Groenlandia se ve grande como África, pero África tiene 30 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Pero Groenlandia solamente tiene casi 3. Entonces, si hacemos la comparación con Australia, pues ahí vemos el tamaño real. De hecho,
Me acabo de acordar que hay una aplicación incluso en el celular en la cual usted puede hacer ese ejercicio. ¿Cierto? Mire, aquí les presento cómo se representa la Tierra, la superficie de la Tierra, sin ningún tipo de distorsión o anamorfosis. Incluso, ojalá la memoria no me falle, esto lo realizó un cartógrafo japonés y ganó un premio precisamente por eso. El mapa de Dixamion de Fuller es la opción de representar en una forma plana la superficie sin anamorfosis. Bueno, y aquí empieza el cuento. La jerarquía en la información geográfica. Ojo con eso. A partir de aquí, quiero exponer muchos de los temas coyunturales que hemos tenido en nuestra comisión de geomática, ¿sí? Que varios de los miembros hemos trabajado, nos hemos dado como la pela con esto, ¿sí? Y son temas que han generado roncha, pero muchas, en las entidades oficiales, especialmente en el IGAC. Y usted sabe que el Congreso es no solamente para aportar conocimientos, sino para también dejarles como las inquietudes y obviamente sugerencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? La jerarquía. ¿La jerarquía de qué depende? De la precisión. Esa es la premisa, la precisión. La mejor precisión la vamos a tener cuando, digamos, construimos o involucramos la red geodésica en los trabajos de ingeniería de detalle, ¿cierto? ¿Qué es eso? La red geodésica son los puntos ya sea de red pasiva, como el que está abajo a la derecha, que es un punto de la empresa de acueducto de alcantarillado. Ellos regaron 317 puntos de red pasiva en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Con coordenadas y cota, que es un tema que nos apasiona en la comisión. A la izquierda pues se está haciendo un trabajo, ¿sí?, de georreferenciación, es un trabajo que se entregó a la Universidad Pedagógica Nacional en la sede de Bogotá, donde, si Dios quiere, y si estamos vivos, en el próximo congreso, si me dan a mí la oportunidad, vamos a presentar la metodología de cómo se hace las ventajas y las dificultades de ejecutar y realizar levantamientos topográficos con equipos RTK. Pero el tema no es ese, porque usted tiene información y muchas veces el tema de coordenadas de norte, este, de X o de Y, pues no tiene pierde, usted no falla mucho con eso. Aquí el tema realmente para nuestra ingeniería de detalle, ¿sí?, es la cota. La cota, obtener la cota o la altura sobre el nivel del mar, que es la misma altura ortométrica, o como la quieran llamar, ese sí es un problema, ¿cierto? ¿Y por qué es un problema? Porque no solamente necesito saber dónde estoy ubicado, sino a qué altura. Porque también de ahí depende el tema de la anamorfosis, ya lo vamos a ver más adelante. En segunda instancia, pues los levantamientos topográficos tienen precisión centimétrica. Y la cartografía visual en imágenes, en planos, etcétera, pues vamos degradando la precisión. Entonces ya les había dicho, esta información surge o la extracté, la saqué de un concepto técnico que hizo la Comisión de Geomática en respuesta a un oficio que nos dio, o mejor dicho, que nos solicitó Catastro Distrital. Catastro Distrital que nos dijo en el 2020, señores, necesitamos que ustedes como Sociedad Colombiana de Ingenieros, Comisión de Geomática, nos indiquen si el nuevo sistema Origen Nacional, ya les voy a decir de qué se trata, es viable o no para la ciudad de Bogotá. Entonces, el concepto técnico que se construyó con todos los miembros y involucramos colegas, docentes de la Universidad Distrital, de la Universidad Nacional, todos nos apoyaron en eso. Nos dimos un concepto muy bueno, donde demostramos que efectivamente el sistema de origen nacional no era como el más conveniente. Ya vamos a ver por qué. Entonces, mire, este orden jerárquico correlaciona la resolución de la información con la escala de precisión. Por lo tanto, se debe mantener ese orden jerárquico, o sea, no me lo puedo saltar. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Oiga, si yo tengo una información cartográfica, pues esa información cartográfica tiene un error bastante grande.
empezando por la resolución espacial. ¿Qué es la resolución espacial? Pues el tamaño del píxel si es algo digital, ¿sí? Lo decía el ingeniero de la conferencia anterior. Pero si arranco con el orden jerárquico como es, pues no voy a tener problemas de precisión. Y les quiero comentar algo. Hoy día los ingenieros, me incluyo, estamos usando mucha información en los portales de las diferentes entidades. Tienen información como arroz, pero la estamos dando por cierta, como verdadera, y se nos olvida evaluar de dónde viene esa información, cuáles son sus limitantes, cuál es su precisión, para qué me sirve, para qué la voy a usar. Ahí empiezan los problemas, ahí les decía que la cartografía no se pueden generar estudios topográficos, como lo están haciendo muchos colegas que cogen el Google, ¿cierto? No, es que no van a pagar la topografía, el estudio topográfico, eso vale no sé qué. Entonces se quieren evitar los costos, ¿cierto? Y extractan la información del Google, ¿cierto? El Google tiene un problema y es que es otro tipo de proyección. Me usan coordenadas geográficas, o sea, latitud y longitud, que digamos, en términos prácticos, no es concebible trabajar ese tipo de coordenadas. Por ende, se usan las proyecciones cartográficas y debo tener en cuenta las deformaciones o la anamorfosis de las mismas. Aquí les voy a decir rápidamente cuáles son las coordenadas que se usan en Colombia. ¿Sí? Están las mundiales, las que uno usa en el celular, en los GPS, en los receptores, latitud, longitud y altura. Ojo, esa H no es la cota. Ojo, eso se llama altura elipsoidal. No es la cota, no es la altura sobre el nivel del mar. Lo que usted obtiene en el celular, eso es altura elipsoidal, eso no es cota. Y la discrepancia entre esos valores de altura elipsoidal y de altura ortométrica o cota me oscilan en varios metros, que me oscilan entre 1 y 30 metros. Y la información que usted extracta del Google está trabajada en altura elipsoidal. Ahí está el problema. Las coordenadas planas de Gauss, que depende de la proyección transversa del Mercator, y mire, ahí le dejo la escala. Eso sirve para hacer mapas, para cartografiar departamentos o municipios con sus áreas rurales. Y las coordenadas planas cartesianas, ¿sí? Es una proyección azimutal, pues las vamos a usar a escalas mayores a 1 en 10.000. Es una escala mayor, donde tengo menos área, pero tengo más precisión. Escalas 1 en 5.000, 1 en 2.000, 1 en 1.000 para ingeniería de detalle. Las proyecciones cartográficas de un concepto de liga nacen de la necesidad de representar un territorio de acuerdo a un fin específico y dependiendo de este fin se alejarán o se acercarán a las mediciones reales en donde voy a representar esos datos. Entonces, históricamente para la producción de la cartografía, ¿cierto? El IGAC expidió una resolución cuando se sacó el Magna Cirgas en el año 2003 y cambiamos el sistema de coordenadas, ¿cierto? Entonces, mire, dependiendo la altura, ¿cierto? Me cambia la distancia. Ahí en el gráfico derecho y aquí en el izquierdo están los famosos 6 orígenes Gauss que ya están cayendo, digamos, en desuso por la obligatoriedad que tiene usar el origen nacional. Mire, en el mismo documento IGAC, ellos mismos muestran la deformación de pasar del sistema Gauss al sistema plano cartesiano, en un polígono de prueba, que no lo hice yo, lo hicieron ellos. El doctor William Martínez lo hizo cuando era director de la división de geodesia hace años. Tenemos 7 centímetros y medio, en un campo de 180 metros por 180 metros. Entonces imagínense ¿qué sigue? Vamos a verlo. Mire, este es otro de tantos chicharrones. Tenemos muchos orígenes planos cartesianos, no solamente en el distrito. Entonces tenemos origen Bogotá, origen Chía, origen Tenjo, origen Tabio, origen Cota, Sopó, etc. Y si ve la superposición de los círculos, y me van a preguntar, oiga, ¿y cuáles son las dimensiones de esos círculos? Que es donde yo asumo que la Tierra es plana. Pues, ¿cuál va a ser la respuesta que les voy a dar? Máximo debo tener 20 kilómetros de radio. Hasta ahí
yo asumo que la Tierra puede ser representada mediante un plano. Si me paso de ese rango, yo ya tengo que pasarme a la siguiente proyección, que es la cilíndrica, o la de Mercator. Pero allá tengo deformaciones cuando hago las mediciones en campo. ¿Y cómo sabemos nosotros eso? Cuando hacemos topografía de alta precisión. No hay otra forma de saberlo. Este es el documento del IGA, extractamos esto. Mire cuántas distancias hay. Mire, está la topográfica, la distancia real, la distancia que dan los GPS, las distancias que se usan o que se determinan sobre la proyección de Gauss, etcétera, etcétera. Y si ve que la altura sobre el nivel del mar me determina y me varía la distancia de un mismo punto, lo que le quiero decir ahí es que no es lo mismo representar una distancia o una superficie aquí en Bucaramanga que en Barranquilla, porque debo involucrar la altura del plano de proyección o la cota del plano a la cual voy a proyectar la superficie. Este es un ejercicio que se hizo en el concepto técnico y me van a decir, bueno, ¿cómo explico yo eso? Dimensionamiento de las proyecciones y sistemas coordenados. Resulta que las proyecciones cartográficas dependen, ¿sí?, del uso, o mejor dicho, del ancho del uso que yo estoy usando, ¿cierto? Si uso una proyección cartográfica con uso de 6 grados, un grado más o menos equivale a 111 kilómetros. Si yo la proyecto, pues voy a tener la diferencia medida sobre la tangente sobre el arco, voy a tener 609 metros. Si la proyecto a 3, que es la que usamos en Colombia, tenemos 75 metros. Y aquí viene en parte la propuesta que tenemos a futuro, una propuesta gremial de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, encabezada por la Comisión de Geomática. Mire, hay que usar planos topográficos locales ubicados a las alturas correspondientes de las superficies o de las áreas que voy a cartografiar. Ingeniero, ya se acabó el tiempo, 10 segundos para concluir. Regáleme 5 minutos, por favor. ¿Le parece? Listo, 5 minutos acabamos. Ay, los otros se alargaron, ¿no me dan a dar el chance? ¿Cierto que sí? Sí, por favor, gracias. Sí, no me corte así, no sea malita. Mire, aquí les quiero mostrar muchas cosas interesantes. La diferencia en proyectar a 0 metros y a una altura de Bogotá, en el radio que no se alcanza a ver, solamente tengo una diferencia de 7 metros en el radio ecuatorial, ¿cierto? Pero si yo saco el área en la proyección que tengo a 0 metros y el área que tengo a 2550, que es la altura del plano de proyección en Bogotá, voy a tener una diferencia de 986.000 metros cuadrados. Oiga, si yo paso eso a pesos, ¿cierto? Si el valor del metro cuadrado en Bogotá me está oscilando entre 2 millones y 10 millones de pesos, entonces esto me da un jugo de plata, ¿cierto? Que están perdiendo. ¿Quiénes están perdiendo? Pues digamos las entidades en capturar, ¿sí?, impuestos, etcétera, etcétera. Y esto es un problema grave, precisamente por no entender los conceptos de proyecciones cartográficas, ¿cierto? Mire, aquí le muestro un ejemplo triste. La comisión estuvo en la comisión del metro, ¿sí? Y mire, este es como el adendo 3, ¿cierto?, de ese documento metro. Y mire, proyección cartográfica Gauss-Kruger. Gracias a Dios, por allá alguien se acordó de esto o cayeron en cuenta y dijeron no es apropiada esa proyección cartográfica Gauss-Kruger, sino plana cartesiana, porque ellos se dieron cuenta y en el ejercicio que se hizo a nivel de metro de Bogotá se encontraron 25 metros de desplazamiento desde donde está el patio taller hasta la calle 72. Entonces, ¿esto qué produjo? Errores en los replanteos. En los replanteos topográficos se presentaron errores, porque al generar la información y ir a colocar eso en terreno, se daban de cuenta que los predios ni los elementos estaban donde tenían que estar, pero no era error de la topografía, era el error de la proyección cartográfica. Algo del origen nacional, mire, si en 6 me da error, en 6 grados me da error, imagínense en 12.
porque esta proyección origen nacional se está trabajando con un solo uso a 12 grados. ¿Eso qué quiere decir? Pues multiplique 666 por 2 y ahí están las cuentas. Y fuera del hecho, el IGA la está proyectando a 0 metros. Y entonces se inventaron, ¿sí? Y aquí me van a fusilar por lo que les voy a decir. Se inventaron unos K, unos P, unos K, en las cuales, no, si está en esa zona, entonces la altura le va a influir, entonces el área le va a cambiar. Y tenemos distorsiones muy graves. Esto tiene implicaciones técnico-jurídicas bastante graves. Y les voy a traer 3 casos de estudio que rápidamente les quiero mostrar. No voy a entrar más en detalles porque... Mire, concepto técnico. 3 cositas del concepto técnico. 2 puntos de la red pasiva de liga. El colega José Wilches hizo este ejercicio. Y se sacaron diferencias de 13 metros, ¿sí?, de los 2 puntos proyectados en proyección plana cartesiana, que es la apropiada, y la origen nacional. Se hizo el mismo ejercicio en área de los 3. Ya estamos hablando de hectáreas de diferencia. El ejercicio del perímetro de la ciudad de Bogotá al comparar planas cartesianas, Gauss y origen nacional. Mire, allá estamos por el orden de 843.000 metros en la diferencia. Es concordante. Entonces, la conclusión de esto es muy triste. Es muy triste. Aquí vimos también el concepto técnico, lo dieron unos colegas profesores de ingeniería catastral y geodesia, de ingeniería topográfica, que participaron en ese concepto técnico. Y miren, la conclusión principal: 1 metro por cada 524 metros es el error. O sea, la precisión de esa vaina es bajísima. Eso no sirve, no sirve. Y lo discutimos en la última reunión que tuvimos en la comisión, donde vinieron delegados del IGAC a escucharnos. Oiga, por fin nos escucharon. Y gracias a Dios, Catastro Distrital no acogió el origen nacional. Tristemente, muchas entidades que están a cargo de la cartografía y de la información geográfica cometieron ese error. Gracias a Dios, entidades serias como Catastro y como el Metro, como que se retractaron y dijeron: venga, aquí están pasando cosas raras. Déjeme terminar, no sea malito. Oiga, ya les di el reguero de quejas. Las soluciones. Nosotros en la comisión hicimos una norma técnica, no la copiamos, la trabajamos. Es la norma 6271, estudios topográficos e información geográfica. Y en eso nos apoyamos, concepto técnico y norma. La traje a colación para que la conozcan. Esta es la propuesta gremial. Ya, espere. Ya vamos a tomar tiempo. Mire, esta es la solución. La misma naturaleza da la solución, vea. Y esto es real. Isla del Gigante en Irlanda del Norte. Esa es la propuesta. Planos topográficos locales con radios de 20 kilómetros y están representados a diferentes alturas. ¿Sí es tan chévere? Pero eso, sí, esto ya está inventado y esto ya es realidad. No en Colombia, en otros lados. Sistema de grilla global discreto DGGS. Esa es la solución. Esa sí es la solución. Porque yo tengo variabilidad en las cotas. Cada 500 metros, pues tengo que generar un plano de proyección. Bueno, sí me excuso, ya finalizaron los 5 minutos adicionales de tiempo. Vamos a generar unas conclusiones por parte del ingeniero. Recordemos que tenemos también otra conferencia en el otro auditorio de Luis A. Calvo. Muchas gracias por su espacio. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los conferencistas de hoy. A mí me programaron para que hiciera en 5 minutos unas conclusiones de lo que se ha conversado esta tarde. Yo quiero dar un consejo corto, y es que este es un tema de especialistas, como Aulio Tovar, que conoce muy bien el tema. Pero nosotros los ingenieros, que todos los días usamos la cartografía, hacemos planos, creo que lo importante es que en el plano mismo, donde colocamos la localización de cualquier tema que tengamos que tratar, escribamos con toda claridad cómo se hizo el levantamiento, con qué instrumentos se hizo el levantamiento, cómo se hicieron las proyecciones. Eso es supremamente importante, que ya los especialistas sabrán interpretar eso para que todas las veces de lo mismo, y no como ha ocurrido casi siempre,
que cada topógrafo pone una cosa distinta en el plano. Muchas gracias, vamos para el salón principal donde la ministra de Transporte nos está esperando. Gracias a todos.